que en las Islas Canarias se vino a llamar temporal, y es que en ese momento centenares de personas, migrantes, estaban en lo que se llama el CATE de Barranco Seco, en unas condiciones que yo no se las desearía a nadie, pasando frío, en un barrizal. Tras el cierre del campo de la Vergüenza, en Arguineguín, en el puerto, se habilitó el CATE de Barranco Seco, por cierto, al cual intenté ir en 2 ocasiones y no se me permitió, al igual que a otros diputados y senadores de otras formaciones políticas. Veo al señor Mariscal, que también lo intentó, otros eurodiputados. Veo también aquí al señor Santiago, que también lo intentó y no se le permitió. De ahí que decía que hay una falta de transparencia. Pues bueno, a la tercera va la vencida, y a la tercera es cierto que me permitieron ustedes acceder al campo de Barranco Seco, ese CATE que se creó en un antiguo polvorín de las Fuerzas Armadas abandonado hace unos años, y como me indicó uno de los agentes policiales, tuvieron que desinfectarlo porque cuando llegaron allí varios de los agentes tuvieron picaduras de garrapata, al igual que los agentes, pues las personas que fueron allí internadas. Pues bien, en esas condiciones que yo creo que no son acordes con los principios humanitarios, se tiene a centenares de personas. Pero es que además, realizando una ficción jurídica, no solamente se les tiene las 72 horas de detención que permite la norma, sino que bajo esa ficción se les obliga a realizar una cuarentena de 10 días en las mismas condiciones que cuando están en el periodo de detención. No varía nada su situación, por lo cual hay un problema de legalidad agarrándose a una ficción. No tiene sentido que se facilite esas instalaciones como CATE, pero mucho menos que las personas pasen ese temporal. Pero antes y después, las personas allí internadas están pasando frío, porque se les facilita unas mantas propias de las que les dan a las personas cuando van a viajar en un avión para trayectos largos. Pues ese tipo de mantas se les da, y hay que aceptar que la temperatura de las Islas Canarias no es la misma que las de la península, pero que no son las condiciones apropiadas. De igual forma, la alimentación que se les da allí no es propia para dársela a personas durante 10 días. Durante un día pase, pero 10 días todas las personas allí internadas protestaban por esa situación. El pasado día 29, como decía, tuve ocasión de visitar ese centro, acompañado del comisario principal, el señor Rafael Martínez, que además quiero agradecer desde aquí el gesto que tuvo de acompañarme en la visita. Y en esa visita me sorprendió un hecho, que había personas que estaban allí que decían que eran menores de edad en un CATE. Y claro, cuando dijeron que eran menores, pues se activó un procedimiento para menores, pero llevaban ya varios días. Y eso cuando fui yo, que fue un día y avisado. Imagínese usted lo que ha podido ocurrir cuando no han acudido diputados u otras visitas que se hayan permitido. De igual forma, muchas de las personas decían que no habían tenido acceso a asistencia letrada a la hora de solicitar asilo, porque les habían hecho unas entrevistas en grupales, no habían sido individualizadas y con el nivel de privacidad que se necesita, y eso yo creo que no está claro. Pero es que además nos debería aclarar usted, algo que no nos dice en las interpelaciones parlamentarias, a cuántas personas han devuelto, a cuántas personas ya sé que el asunto de las migraciones es un asunto poliédrico que abarca numerosos campos, pero yo creo que especialmente es un asunto humanitario, y ustedes lo están centrando en un asunto policial. Explíqueme por qué están bloqueando los aeropuertos y por qué no se está permitiendo hacer derivaciones a la península de un mero carácter humanitario. Y acabo con este asunto, señora presidenta, señalando por qué no se crea una oficina de desaparecidos. Más de 2.000 personas han desaparecido en estos últimos meses intentando llegar a las Islas Canarias, y ustedes me han respondido que es que como la norma no obliga, que no lo hacen. Pues yo creo que es de sentido común y de sentido humanitario que se intente investigar cuántas personas han desaparecido o cuántas de ellas se les puede localizar en las Islas Canarias o las que hayan derivado en la península a la península.